Bueno, voy a estar muy agradecido nuevamente de estar invitado a este espacio donde de pronto se pueden decir algunas cosas y está bueno decirlas. Y quizás no siempre en el ambiente médico, porque los médicos tenemos que empezar a penetrar en la conciencia del estado de la coherencia de ciertas actitudes que tienen que ver con lo que le impacta al cuerpo y está en el medio ambiente. Y voy a hacer después respuesta a la pregunta de la señora. Entonces, alguna cosa voy a obviar porque está realmente excelentemente dicha. Bueno, esto es lo cual uno habla del microcosmo y el macrocosmo. En realidad, todos estamos vinculando a las nanopartículas, a las cosas más pequeñas, y nos olvidamos del macrocosmo. Y eso es lo que también hace que tengamos diversidad y entendamos que debemos, como Darwin decía, adaptarnos cada vez más a las circunstancias, porque es el que más va a triunfar en la vida, no el más fuerte. Entonces, a partir de acá, vamos a tener que comprender un poco algunas de las ideas que quiero traerlas para que se sientan un poco también no tan agredidos por tantas cosas. Entonces, vamos a hacer, bueno, un poquito hablaron de la piel, algo que voy a poder decir, la piel se renueva cada 21 días. ¿Qué le pasa a la piel que se renueva cada 14 días? Bueno, ese tiene psoriasis. Es decir, ¿y por qué lo tiene? No lo que puedo, sino lo que quiero. En realidad las funciones de la piel, como acabas de decir, es una expresión. El cuerpo habla por sí misma, pero habla por la piel. La piel es un tejido linfoide también. Se expresa a partir de unas mucosas. Fíjense tan importante que hablamos de la mucosa a partir de una salt, que son tipos de amalt, que son tipos linfoides. Qué interesante que la piel cuando se invagina, ¿qué forma? El intestino. El único órgano que tiene un compromiso tal similar de lo externo como interno, se mete. Es decir, arranca por la boca, intestino, y sale por el ano. Quiere decir que es el único medio que nos conecta el medio externo al medio interno. Por eso es que la piel y el intestino, y hablemos del cerebro, van juntos, van de la mano, ¿no? Entonces es un agregado que le pongo a esto de entender lo que significa la piel. Y vamos a comprender unas cuestiones más, a ver, y esto es lo que hablaba recién de las regulaciones. Está bien el ANMAT, el INTI, todo esto son regulaciones, pero fíjense qué interesante, ¿no? Dice que los cosméticos no podrán reclamar actividad terapéutica. Y cada vez más estamos viendo que cuando uno se pone un cosmético, te va a hacer bien para tal o cual cosa, te va a hacer bien para tal o cual otra, y tiene que ver con un síntoma, con un signo que tiene que ver con un comportamiento. Y ese comportamiento pasa por ser una situación médica. Médico, lo digo no por médico, sino por la situación patológica de la piel. Quiere decir entonces que hoy debemos tener mucho más cuidado a comprender algo que vamos a hablar ahora. Porque en realidad la piel se comporta, como dijimos anteriormente, como una expresión. La expresión de la piel se va mucho más allá del interés del dermatólogo o de los especialistas. Eso es la condición humana. Y a partir de acá vamos a poder comprender cómo de pronto, fíjense las regulaciones que hice, el tema de los conservantes, si estuvimos hablando, lo voy a pasar un poco más rápido, de las emulsiones, bueno, los principios activos que de alguna manera garantizan la durabilidad, que es lo que todos buscamos, evitar la procreación de microorganismos, microbacterias. Tenemos millones y billones de bacterias por centímetros cuadrados en nuestra piel. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta y con ciertas condiciones de ciertos productos barremos esa protección que tenemos a los microbios y comenzamos a comprender la debilidad que tienen los linfocitos de la piel para establecer un criterio de protección, de cuidado.
Y como dijimos que la piel se expresa también interiormente a partir del intestino, ya pensemos lo que estamos haciendo. Entonces, ahí empezamos a comprender tantas otras patologías que intervienen en la parte de los intestinos. Entonces, microorganismos, hongos, bacterias intervienen en la microbiota de la piel. Hablamos solamente a veces de la microbiota del intestino, entendiendo la situación SIBO del intestino delgado por sobreprogresión de estas bacterias. Hablamos del intestino grueso, pero la microbiota está en todos lados, porque somos tantas bacterias como células que tenemos en el cuerpo. Antes decíamos el 90% ya se está formando más bacterias que células. Actualmente estamos compartiendo la mitad-mitad. El 50% bacterias y el 50% células. Pero esto nos está diciendo el simbiotismo, la condición que tenemos que tener para vivir en la adaptación. Es lo que decía Darwin, nos tenemos que adaptar. Entonces, vamos a ver fundamentalmente a partir de esto, bueno, cuando hablamos de las emulgentes, que yo no quiero entrar un poco en el detalle, pero vamos a poder comprender cómo es útil, saber los problemas más comunes que vamos a tener en la piel, fundamentalmente en el contacto. Y esto lo que vamos a poder diferenciar, por ejemplo, que son productos carcinogénicos, mutagénicos o tóxicos. Y cuando hablamos de carcinogénico, mutagénico, tóxico, porque cada producto, cada sustancia que atraviesa la piel puede llegar a atravesar, más allá de entender cómo se puede detoxificar, es decir, inferir en la destrucción, si se quiere, del comportamiento intracelular. Un producto, cualquier producto que atraviesa la piel, va a una matrix. La matrix es extracelular, es lo que está a partir de metaloproteínas o metalproteinasas destruyendo esa sustancia y la van a depurar y la van a detoxificar. Entonces, por eso es que las 8 capas de la piel externa que tenemos comienzan a hacer ese tipo de exfoliación natural. ¿Se entiende? Pero ¿qué sucede muchas veces? Que estos productos alteran la membrana celular, es decir, hay un proceso de pérdida de peroxidación lipídica que se llama, pierde la condición de ese estado y comienza a penetrar sustancias intercelularmente, y a partir de ciertas otras sustancias, como se llaman los lisosomas, que son lo que es el basurero intracelular, se empieza a convertir en un tarro de basura que de pronto empieza inclusive a desbordarse. Ese desbordamiento produce la interacción con el comportamiento nuclear. Fíjense, de ahí comienza la formación del cáncer de piel. Quiere decir que el cáncer de piel o el cáncer de la naturaleza que ustedes quieran comprender es una condición de cantidad y a veces no tanto de calidad. Entonces, cuando yo voy superando la condición de detoxificarme, de empezar a barrer esos detritos celulares, que es el comportamiento natural del organismo, de limpieza, comienza a ser el motivo de entender la situación más crítica que tiene. Entonces, por eso, los principios activos, cuanto más naturales son, mejor se adaptan a esas condiciones y más rápido se pueden, en cuanto a la hidrofilidad y a la instancia polar hidrofílico, eliminar ese detrito celular de la combustión que produce cada acción de cualquier sustancia sobre una célula o sobre un microorganismo, lo que sea. Entonces, eso es lo que a veces tenemos que comprender para que nuestro sistema inmune, que a través de esto de las citoquinas que nos ponen la inflamación por delante y los linfocitos T cutáneos que nos pone como el determinante de cuánto nos estamos defendiendo, nos pone en la situación de alerta. ¿Y para qué? Para no llegar a entender esto. Y este es el punto fundamental. Sensibilidad química múltiple. Todos estamos terriblemente impactados por millones y millones de sustancias que nos pone a la sensibilidad. Y es aquel que mejor se adapte el que va a poder sostener este gran impacto, pero el que no
porque inmunológicamente, como dijimos anteriormente, tiene lleno ese tarrito de basura extracelular e intracelular, extra y intracelular, y hace que de pronto comience a entender el factor, fíjese, tan importante como la inflamación. Entonces, ahí empezamos a sostener esto. Las dermatitis de contacto, las dermatitis atópicas, las dermatitis activas, que tienen que ver con la liberación de citoquinas, sustancias que también están para defendernos, porque cualquier inflamación no es problema, porque es la situación que necesita la célula para defenderse, sino cómo hacen para atacar a esa sustancia. Pero lo debe hacer con el mecanismo depurativo lógico y excretor lógico. ¿Qué le pasa muchas veces a personas que hacen un proceso inflamatorio? Inmediatamente vamos al antiinflamatorio. Y ya deberíamos estar pensando que hay antiinflamatorio natural, como el tiempo, como dijimos anteriormente. Fíjense, yo le hablé recién de la piel que se invagina y el intestino. ¿Qué hacían las abuelas de antes cuando había un proceso inflamatorio? No hacía un enema. Nos limpiaba de la mugrecita que tenemos adentro. Bueno, estos son los emultoriales que tenemos que empezar a comprender. Y fíjense ustedes, y vuelvo de vuelta, ¿por qué es tan importante de buscar productos lo más orgánicos y natural posible? Porque es lo que acepta, lo que el organismo propio puede reconocer y liberar, y no así impregnar y llevar a la alteración, como dijimos anteriormente, en el intranuclear, que se forme una sustancia cancerígena. Entonces el principio activo es el más importante. Fíjense ustedes, ahí estamos viendo otro tipo de sensibilidad química múltiple o lo que se llama intolerancia ambiental idiopática. Es un síndrome de la medicina. Yo soy dermatólogo y toxicólogo, y en realidad cuando empecé a comprender de que por a veces los dermatólogos dábamos corticoides siempre, donde ustedes van a un dermatólogo y de pronto hasta no saben ni lo que tiene, mira, ponte esta cremita con corticoides y se te va a ir, claro, se te va a apagar la inflamación, pero ¿qué es lo que va a llevar? Por debajo, a alterar toda la función inmunológica de la piel. ¿Se entiende? Y eso lo sabe todo el mundo. ¿De acuerdo? Por entonces hay que sostener esa carga de la sensibilidad química múltiple. ¿Quién es más sensible a la situación? Es el que comienza a tener mayor síntomas. Todo el mundo hoy tiene celiaquía, todo el mundo hoy tiene, o es alérgica al gluten, a la caseína, o esto o aquello, o a los productos cosméticos. El problema muchas veces no es la sustancia tóxica, porque no la puede evitar, es natural. Las sustancias tóxicas están en todos lados. Lo que hay que bajar es la exposición y el tiempo de exposición de esa sustancia. Esas son las variables más importantes. Entonces, en la época antigua tomaban microdosis de cianuro, porque sabían de que lo iban a matar para tener el reinado con el envenenamiento de cianuro. ¿Y qué es lo que hacían? Microdosis de cianuro. Entonces generaba una competencia y después la tolerancia y después ya no me hacía más daño. Bueno, no es que quiero que entiendan que, por favor, que, consumir algo que sea tóxico está bueno. No. Pero lamentablemente estamos todos expuestos a tóxicos. ¿De qué? Depende de la concentración y la expresión en el tiempo. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, si de pronto no vamos a usar productos cosméticos naturales, seamos cautos en saber qué aquello nos irrita más y la exposición en hacerlo. Y si no, buscar lo más natural posible. Pero cuidado, también con la condición de trazabilidad, porque aun sea un producto natural, si está muy concentrado, también se produce tóxico, porque lo tóxico depende de la dosis. El agua, si yo llego a tomar 5 litros de agua,
me voy a intoxicar de agua. Y el agua, díganme que es mala. No, depende de la dosis. Cualquier sustancia depende de la dosis. ¿Se entiende? Para este mecanismo de adaptación que yo estaba diciendo anteriormente. Entonces, bueno, hablaban del aluminio, no me voy a retrasar en esto. Ahí se habló mucho de ciertos productos que tenían aluminio con el cáncer de mama, por ejemplo, cuando se ponían en la axila. Bueno, hay trabajos de investigación del Instituto Nacional del Cáncer donde ya mitigó esta sustancia, es decir, esta idea, ¿no? Y entonces empiezan a haber nuevos productos que carecen un poco de la condición de exposición y de tiempo de exposición al cual hacía referencia después. Entonces, aceites minerales, parafinas, el petrolatum, como hablaban, cacao labiales, todas esas sustancias que ya lo he mencionado, o el triclosan. No voy a caer en este detalle porque por cuestión de tiempo, pero estos son sustancias, los parabenos que hablaron recién, la legislación de Estados Unidos ya, digamos, el tema de cuál es la concentración es el problema. Y eso porque no lo pueden evitar. En el medio ambiente hay un montón de sustancias que son tóxicas y que ni aún las sabemos que son tóxicas. Inclusive bacterias, microorganismos, virus, que ni sabemos que todavía son tóxicas y nos siguen enfermando. La medicina no llegó a su tope. No hay conocimiento todavía, no tiene límite. El único límite lo tiene la ciencia de cada cuerpo humano, que es sabio. Los médicos nos creemos saber por encima de la sabiduría del cuerpo. Es un error terrible. Los médicos que más saben, cada vez saben que saben menos. Porque es terrible. Querer comprender lo que la naturaleza del cuerpo responde. Y eso es lo que hace la sabiduría del conocimiento integrativo de la medicina. Ok, vamos a ver los talatos, bueno, los sulfitos, los sulfatos, los temas de las nanopartículas para el tema de los protectores solares. No quiero caer en este tema, pero sí entender algo muy natural que hablaban de marketing. ¿Qué es algo natural y qué es algo bio? ¿No? Eso también deberíamos entender un poquito para que se pueda comprender que un cosmético es natural y hay que asegurarse que lo que venga en etiqueta sea productos de origen natural y de qué manera están, como dijeron anteriormente mis colegas, de qué manera se presentan y en qué condiciones están presentados estos productos. Entonces, el error común es confundir una sustancia química, sintética artificial, y bueno, y como ya dijimos, comprender cuál es el tema. Solo voy a traer un modelo de ejemplo, pero para cerrar un poquito la charla, para entender de que lo que hablábamos recién, que tengo que tener en cuenta, condición de carga tóxica o de carga de sustancia, condición de no poder eliminar esa sustancia de residuos metabólicos tóxicos. Y la tercera, la capacidad de regenerar, de recuperar. 3 patas fundamentales en la condición de vida o la condición de salud de una persona. Lo que como, cómo lo metabolizo, como principio activo de nutrición, como desecho el residual tóxico y esa condición de activo, cómo me regenera mi tejido para yo mantener mi condición de sano. Fundamental. Entonces de eso se trata. Y yo acá voy a traer un ejemplo. Uno podemos estudiar, por ejemplo, el pelo. ¿Y por qué se estudia el pelo como condición de toxicidad? Usted sabe que es el único órgano que no muere cuando se mueren. Nos morimos, levantamos la tumba a los 10 años, pero mira, le creció el pelo. Y a partir del pelo, la parte forense puede comprender en 10 años cómo murió esa persona. ¿Por qué murió esa persona? Si lo intoxicaron, si se murió, en fin, después otra historia mucho más interesante, pero fundamentalmente es el único órgano que puede captar, por ejemplo, una estructura ambiental como metales pesados y conocer los micronutrientes, y se hace a partir del hair test, es decir, el estudio del pelo que se hace por radiación atómica. Entonces vamos a poder entender en que bueno, está complejo para poderlo descifrar, pero la carga tóxica total, que el último que tenemos acá, está alta.
Pero si vamos a ver, hay otros productos, como el bario, como el níquel, y así. Ahora, ¿podemos evitar todo esto? Y no. Hay pacientes que caen con un plomo elevado, un mercurio elevado. ¿Y de dónde? Entonces la pregunta, ¿de dónde viene? Pero hasta viene del agua, hasta viene de lo que consumes, no lo sabes. Lo que sí tienes que saber de qué manera te tienes que desembarazar de esa historia, mejorando los emultoriales. Por eso que el tema de la piel es importante, el tema de la limpieza intestinal es importante, de los prebióticos, los probióticos, de entender la naturaleza microbial que tienen nuestros intestinos, nuestra piel y todo, inclusive hasta el cerebro fundamentalmente. Y no vamos a hablar de la naturaleza del comportamiento de las células, porque fíjense que el cerebro también necesita depurarse. ¿Y saben cuándo depura el cerebro? Cuando duerme. Y fundamentalmente 7 horas y más. Porque el cerebro no tiene linfático como tiene las venas de todo nuestro sistema orgánico, que de cada vena hay 2 linfáticos. El sistema del cerebro es el sistema gliático, lo tiene en la glía. El comportamiento de la arteria y la vena, que está dentro de la glía, ahí hace, a partir de los astrocitos, la limpieza de nuestro cerebro. Y necesita dormir 7 horas continuitas. Todas. Y de esa manera no acumulo ¿qué? Sustancias amiloides que me hacen el alemán, ¿no? El Alzheimer. Corpúsculo de Lewis que me hacen el Parkinson. Y proteínas de otras índoles que me hacen la demencia senil precoz. Entonces, esa es la historia, ¿no? A partir de cómo acumulo y cómo esto. Nosotros, hace muchos años, yo ya vengo haciendo un estudio que ya se había mostrado, que es un estudio que se llama Entender la condición residual metabólica tóxica. Es un estudio que empecé a hacer en la década del 2000 o antes en Alemania. Y después ya dije, bueno, vamos a Argentina y a producir cosas en Argentina. Y nos volvimos y nos hemos dado cuenta como en 10 años hemos acumulado mucho más sustancia residual tóxica. Es decir, aquella sustancia que no se metabolizó y que está dando vuelta en la sangre, impactando en cualquier lugarcito, en cualquier lugar donde tenga una deficiencia. Y fundamentalmente de dividir o de comportarse en esa hidrofilidad, es decir, de hacerse más líquido y apolar para que se pueda pasar por el hígado en una fase llamada fase 2 del ácido glutámico y ingresar en el sistema digestivo enteral e irse por la vía natural. Mientras tanto, ese metabolito activo, o reactivo mejor dicho, está dando vuelta. ¿Y saben cuál es? Este que ustedes ven acá. Fíjense, esto es lo normal. Esto es una expresión que se hace por la hidrólisis en nuestro laboratorio, en la clínica. Y que esto es lo normal. Pero los pacientes vienen con esto. Un estudio así hecho del 2008 al 2013, decíamos que los pacientes condicionaban más o menos un estado de capacidad residual metabólica de un 25%. Es decir, la cantidad de residuos. Hoy, prácticamente estoy hablando del 75%. Quiere decir que triplicamos la cantidad de residuos tóxicos que tenemos en nuestros pacientes o en personas sin ser pacientes. Y de pronto, ¿qué es lo que tienen? Van al doctor y me duele esto, me duele aquello, me duele aquello. Vaya al psicólogo, vaya a esta otra cosa, porque le duele tantas cosas que yo no sé a dónde apuntar. Si le apunto al intestino, si le apunto a la vejiga, si le apunto a las articulaciones. Si me duele por todos lados. El problema es el impacto residual metabólico que está alterando esta condición fisiológica y natural de progresar en la naturalidad de generar nuevas células para mantenerme en condición de sano, porque mis células cada 28 días se van cambiando. ¿Saben cuántas veces cambian de células
cada uno de nosotros 50 veces. 50, 55 veces. Cada división celular genera que la capacidad de renovar ese estirpe celular y yo mantenerme en estado de salud. Entonces yo puedo llegar tranquilamente a una longevidad de 80 años si quisiera. Pero si me gasté todas esas divisiones antes, llego a tener las enfermedades como tenemos ahora, inclusive niños o gente joven con la enfermedad de viejos, que es otro de los problemas más serios que hay. Entonces, le voy a mostrar un caso para que vean cómo un tratamiento hecho desde la instancia de entender la condición biológica de toxicidad de un paciente, limpiándolo, detoxificando y estimulando el sistema inmune. Luego, cuando se le hace una reposición de células nuevas, hablando de células madres, las respuestas son increíbles. Entonces, ahí estoy cargando células, hacemos células madres en nuestra clínica, pero ahí le estoy colectando a este paciente que tiene una alopecia areata. Le dijeron a este niño, mira, tú te vas a quedar pelado. El chico ya no quería ir más al colegio, estaba con una condición increíble. Ok, estamos inyectando, esto es una técnica que usamos nosotros en la clínica, 4 meses después. Entonces, ¿qué tratamiento que no sea implante de pelo hace esto en 4 meses? Eso es un poco para decirle qué importancia, esto es un ejemplo, qué importancia tenemos cuando hacemos las cosas biológicamente en condiciones naturales. Cuando los médicos cada vez llevemos más a la instancia sintética química, que no digo que no sea necesario, porque al momento de algo agudo tengo que tomar un medicamento lineal sintético, pero después en la situación de terreno de la enfermedad crónica, no. Ahí tengo que buscar el mecanismo de la respuesta natural que tiene nuestro cuerpo. Así que esto nos pone a nosotros como ejemplo, se lo pusimos ahora para que lo entienda. Y esto es lo que hacemos en nuestro centro médico, simplemente es un tip para hacerles conocer lo que hacemos en Río Cuarto, en la ciudad al sur de Córdoba, una institución donde nos comportamos desde una medicina de precisión personalizada, en fin, con un montón de criterios terapéuticos e integrativos que llevan y condicionan a la repercusión del paciente. Entonces, lo que le dejo simplemente es una invitación a los que son médicos y nutricionistas y quieran realmente acompañarnos en este congreso que hacemos fin de noviembre, para que de pronto lleguemos a la comprensión que hay una nueva medicina, un nuevo paradigma de la medicina, que es el conocimiento biológico funcional de cada organismo, y a partir de ahí seguramente el éxito es mejor del que hemos tenido de hace tantos años en la medicina, que hoy todavía no comprendemos por qué seguimos enfermando o tanto enfermos como antes. Gracias.